Oscar Durán y como todos los martes estamos aquí en Estrategia Podcast para hablar de emprendimiento, para hablar de tecnología y para hablar de esas historias y aprendizajes, retos que los emprendedores digitales tienen en Latinoamérica. Y hoy tengo dos invitadas muy especiales. Las conocí, realmente las contacté gracias a un post en LinkedIn. De hecho, estábamos hablando de eso hace un rato. Y ellas son Carla Prieto y Elizabeth Salinas, dos peruanas emprendedoras con las que hoy vamos a conversar, cofundadoras de un emprendimiento que se llama Quiero Estudiar Arte. Ya ellas seguramente nos van a contar de qué se trata. Así que Carla, Elizabeth, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación, por haberme respondido por LinkedIn y por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti. Empiezo yo. Dale. A veces soy un poco acelerada. Eli ya me conoce. Bueno, muchas gracias, Oscar, también por la invitación. De hecho, Eli fue la que me comentó, ¿no? Que a ella le habías escrito. Y luego también vi que ya has estado también contactándome. Entonces, te agradecemos mucho la oportunidad de compartir este emprendimiento. Mi nombre es Carla Prieto. Yo soy actriz y administradora de empresas. He trabajado varios años en el sector corporativo, en banca y en telecomunicaciones, específicamente en banca digital. He estado en el desarrollo de una de las primeras apps del banco más grande que tenemos aquí en Perú. Y luego también he trabajado en una empresa de telecomunicaciones viendo estrategia digital. Entonces he estado muy en contacto con la parte tecnológica de las empresas, ¿no? He sido gestora de proyectos tecnológicos de varios tipos de canales de distribución, de productos. Entonces, tengo más de 8 años de experiencia en eso. Pero en paralelo, siempre mi pasión, mi vocación, en realidad interna, siempre fue la actuación. Siempre me gustó mucho. Mi historia a veces siempre la cuento y es bastante larga, pero voy a tratar de resumirla. El resumen es, en este caso, que siempre me gustó la actuación, siempre estuve en todas las actuaciones del colegio, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente, cuando ya estaba a punto de decidir qué carrera iba a estudiar, pues en algún momento se me pasó por la cabeza todo esto de, oye, ¿por qué podría ser actriz, ¿no? Qué interesante ser actriz. Yo no soy de Lima, que es la capital de Perú, sino yo soy de Huancayo, que es otra provincia. Y allá, de hecho, si bien yo tenía bastante contacto de teatro, porque tenía la suerte que era un colegio que promovía mucho eso, aún así no tenía tanta información como debería con respecto a qué opciones educativas habían sobre artes escénicas, actuación, teatro, etcétera, etcétera. Y allá tampoco hay no hay escuelas especializadas en eso, no hay grupos que se encargan independientemente de hacer teatro, pero no hay una escuela propiamente que te dé tu título y que te dé todo lo que te piden académicamente en cualquier carrera. Entonces, pues al final nunca me enteré qué opciones había, obviamente tenía toda la incertidumbre, pues toda la familia siempre diciéndote, oye, pero eso es algo muy arriesgado, estudia algo que realmente te asegure. Sí, es lo que me imagino que en Colombia, en todos los países latinoamericanos, incluso en el mundo en general, todavía hay mucha gente que tiene ese miedo. De hecho, tengo una anécdota sobre eso. Yo pintaba al óleo cuando estaba, pues no sé, 16, 17 años. Y mi papá como que me vio y dijo como, este tipo está como demasiado enganchado con el tema de la pintura. Yo creo que necesito meterlo a otro curso, a un curso de Excel, a algo para que este tipo no vaya a ser artista, porque si no, ¿de qué va a vivir? Wow. Y me metió a un curso de Excel, realmente. Hoy en día se lo agradezco porque creo que me ayudó mucho después, pero sí, hay como una concepción, ¿no? Que el arte a veces, pues no se puede vivir del arte, un poco. Totalmente, totalmente. Y qué curioso que cuentes esa anécdota en tu caso, porque lo que venía justo en mi relato, que estoy tratando de resumirlo, es algo muy parecido, ¿no? Cuando en provincias, bueno, aquí en Perú la educación se ha ido mejorando, se ha ido descentralizando, pero digamos que las universidades con mayor prestigio en general están en Lima. Entonces, mucha gente que quiere obtener la educación top, que quiere tener las mejores oportunidades, tiene que venir de provincia a Lima. Es una realidad. Y pues
yo tenía en mi cabeza una universidad, que es una de las mejores, que es la Pontificia Universidad Católica, y casualmente yo sabía que en esa escuela, que en esa universidad había una facultad de artes escénicas, o sea, sí lo sabía, pero no tenía idea de qué me ofrecía, no tenía idea de nada, entonces en verdad no podía ir a ciegas. Pero bueno, había decidido estudiar administración ahí. Pero al finalmente el resumen es que mi papá me dijo no, porque hay una escuela que es mucho mejor en negocios en Perú, que es la Universidad del Pacífico, que es la mejor en negocios, a esa es a la que, si quieres estudiar administración, que es lo que has decidido, ¿no? Y yo, sí, claro, ya lo decidí. O sea, los negocios igual siempre me llamaron la atención, ¿no? Pero principalmente no terminé optando por lo otro, pues porque tampoco tuve información al respecto, entonces tampoco podía verlo como una opción. Y bueno, y terminé estudiando ahí, postulé, entré, estudié ahí, y luego ya con los años me di cuenta y en una de las conversaciones me dio que soltó, ¿no? Sí, si hubieras estudiado en la católica, seguramente hubieras terminado ahí en otro lado, en otra facultad. Y en mi cara era como, o sea, todo fue premeditado. Sí, sí, sí. Porque pues en la escuela de negocios, no, evidentemente era full negocios, economía, y ahí es donde conocí en el elenco, pero sí había un elenco de artes escénicas, gracias a Cristo, de verdad. Y ahí conocí a Elizabeth precisamente, así que bueno, ahí nos encontramos, era un espacio en donde soltábamos, en donde podíamos sacar un montón de cosas, y era un espacio muy loco en medio de una universidad tan de negocios, ¿no? Porque totalmente todas las carreras están enfocadas en lo empresarial. Y bueno, le doy el paso a Eli también para que cuente un poquito de ella y hasta, y de ahí vamos avanzando. Total. Gracias, cuéntanos, Elizabeth. Entonces, se conocieron en la universidad y cuéntanos un poquito de ti. Sí, nosotros nos conocimos en el elenco de artes escénicas. De hecho, a mí también siempre me ha gustado el arte desde chiquita, igual que a Carla. O sea, todo tipo de arte, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el dibujo, la pintura, la música, las artes escénicas, obviamente. Pero mi colegio, al igual que el de Carla, tampoco era que promovía tanto el arte, ¿no? Yo soy de Huaraz, que está como al norte de Lima. Y bueno, toda mi secundaria la pasé en Huaraz también y mis papás, al igual que Carla, querían que estudie una carrera, que me dé un futuro y demás, porque mi papá es ingeniero, mi mamá es ingeniera, entonces lo que esperaban de mí era que estudie alguna ingeniería o por lo menos algo que sea más empresarial, ¿no? Y yo decía, pero tampoco veía a las artes como carreras, o sea, yo también estaba desinformada, pero totalmente, ¿no? O sea, no creía que podía estudiar una carrera de artes escénicas y terminar como una buena profesional, porque tal vez necesitaba mucho talento, practicar desde chiquita y demás. No lo había hecho, no había hecho un par de obras en el colegio que me encantó porque no solo era el actuar, sino todo alrededor, como la conexión que tenía en el escenario, lo que aprendí a leer, porque eso es el teatro, el cine, es como cada vez que tú haces un personaje, no solo aprendes sobre el personaje, sino sobre todo lo que te rodea, ¿no? Imagínate, haces un personaje sobre Stephen Hawking y tienes que averiguar un montón sobre ciencia y demás, ¿no? Es todo lo que te rodea. Pero igual sentía que tal vez no tenía el talento suficiente y dije, bueno, voy a postular como todos los alumnos de recién egresados de cole a una universidad prestigiosa y voy a seguir pues mi carrera, ¿no? Y así terminé estudiando ingeniería empresarial en la Pacífico, okay. Pero igual siempre tuve esa necesidad de seguir conectada con el arte y pues audicioné para el elenco de teatro de la UP y ahí conocí a Carla. Carla ya tenía pues más destreza y demás, y ya estaba ya como 2 años creo en el elenco y yo recién estaba entrando toda chiquita. Y lo bonito de este elenco es que me dio mucha información que no tenía, que no sabía que existían talleres en donde podías empezar incluso teniendo más de 18 años, en donde podías hacer una carrera, ¿no? O sea, los profesores que nos dictaban eran súper profesionales, son unos grandes directores de teatro. Y eso me gustó muchísimo, ¿no? Igual a la par seguía estudiando y pues terminé trabajando en proyectos, en innovación, en startups, entonces tengo como un background de tecnología y de un poco de marketing y de growth, estrategias de empresas, pero también sigo tratando de cumplir el sueño de ser como una actriz profesional, ¿no? Porque
creo que como toda carrera, y eso es algo que Carla y yo queremos comunicarle a todos los chicos que quieren estudiar artes, toda carrera necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho estudio, ¿no? Entonces tienes que investigar siempre para poder ser el mejor, ¿no? O sea, como en todo, y si te mueve y es tu pasión, mejor, ¿no? Y eso es algo que queremos comunicar mucho con Carlita. Sí. Total, qué bonita historia, qué bonita historia. Una ingeniera, una administradora con una marcada pasión por el arte, se encuentran y entonces, ¿cómo nace quiero estudiar arte? Bueno, ahí todo parte en realidad de esa necesidad de mantenerte conectada con el arte, que es con lo que hemos estado conviviendo Elizabeth y yo, ¿no? Hemos estudiado otras carreras, nos hemos desarrollado en otras cosas, además del elenco de artes escénicas en la universidad. Una vez que yo terminé la universidad, que Eli es menor que yo, entonces ella seguía ahí, terminé la universidad y lo primero que hice fue, ya conseguí un trabajo, tenía dinero y me empecé a pagar clases de actuación con los mejores profesores que encontré en el Perú. Felizmente el director del elenco me guió, ¿no? Porque si no yo tampoco tenía idea con quién llevar clases y él me dijo, ya, con tal persona hazlo, porque yo iba a terminar en un taller en el que me iban a prometer la fama e iba a tener una educación pésima, ¿no? Yo iba a terminar en un taller así. Pero felizmente le pregunté y él me dijo, no, espérate, tienes que irte por este lado, tienes que irte a tal taller. Y bueno, y al final ese taller me llevó a otro taller y otro taller. Y ahorita ya prácticamente tengo casi 4 años de formación profesional en actuación, que es pues mi segunda carrera en realidad, porque la he llevado en paralelo desde que ni bien terminé la universidad. Y bueno, fui trabajando, fui avanzando con eso. Y conforme iba avanzando en el sector corporativo, me fui enamorando de la parte tecnológica, o sea, realmente llegué, felizmente tuve buena intuición y cuando postulé, al final me animé por postular a puestos de tecnología hace 8 o 9 años. Felizmente lo hice y fui al lugar correcto porque era todo lo que se venía después, ¿no? Entonces, lo logré, al final pude seguir subiendo, avanzaba y estaba contenta, ¿no? Decía, oye, estoy aprendiendo, estoy logrando. Realmente, como paréntesis, estoy cumpliendo las expectativas de mis padres, todo me está yendo bien, todo está perfecto, voy a ser exitosa, estoy llevando mis clases de actuación. Sin embargo, siempre me faltaba, o sea, nunca me sentía conforme al 100%, ¿no? Creo que todos los humanos somos así, pero particularmente el arte era como, ok, estoy dando las clases, pero ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para nunca aplicarlas? ¿Para decir, ya las llevé y con eso como si fuera, no sé, pues como si fuera simplemente un consuelo? No me hacía mucho sentido, la verdad. Por momentos lo olvidaba, se me pasaba y tenía así altibajos en ese aspecto, como que, ¿no? Como que cuestionamientos. Aún así seguía avanzando, aprendiendo y aprendiendo más cosas. Igual me metía a posgrados, cursos de marketing, etcétera, para avanzar. Y al final, sin embargo, conforme fueron pasando los años, yo sentía, algo me decía en mi interior, pero yo quería negarlo, como que está llegando el momento en el que vas a tener que salirte de esto y hacer algo netamente artístico. Algo me lo decía, pero yo decía ya después. Entonces lo que hice para saciar mi sed de la actuación, además de llevar los cursos, dije ya, yo soy administradora, tengo pues conocimientos de negocios, voy a hacer producción teatral. Porque pues los productores muchas veces, sobre todo el teatro independiente acá, hay personas que son capísimas, muy talentosas, muy buenas como artistas, pero no hay muchos gestores en realidad y no hay mucha gente del mundo empresarial que esté metida en la parte artística, ¿no? Es todo un poquito más como empírico, ¿no? Como que no hay una metodología de gestión, salvo por las grandes productoras que son 3 o 4. Entonces me metí, animé a un amigo que conocí, que él ya estaba medio metido en el medio, y también a mi novio, y los tres decidimos meternos a eso. A mi novio también le encanta el arte, él pinta, entonces dijimos, ya, vamos a hacer producción y empezamos a hacer obras teatrales. Entonces empezamos en una cosa que se llama acá microteatro, luego hicimos otras obras más grandes, y así empecé a conocer el mercado y conocí
a un montón de gente del medio que nunca lo hubiera conocido si no hubiera hecho producción teatral. O sea, no había forma de que yo las conozca. Avancé con eso, hice la producción, todo, creamos nuestra productora que se llama Machete, y todo iba bien, pero sin embargo, siempre llegaba al mismo punto de que no estás haciendo el 100% de lo que tú quieres, porque algo que no mencioné es que yo entré, dije, ya, voy a estudiar negocios, pero algún día voy a tener una empresa que aporte al sector cultural. O sea, la tengo que tener en algún momento y voy a estudiar negocios para eso. Y es como que había olvidado la raíz de toda esta historia, ¿no? Como que había olvidado eso y al final la voz que me decía, ya estás llegando al momento de quiebre, estás llegando al momento de quiebre, se intensificó hasta que el 2019 decidí que yo definitivamente el 2020, a inicios del 2020, iba ya a renunciar al sector corporativo definitivamente para no hacer más las cosas a medias en el mundo de la actuación, de la producción, porque lo hacía no sé cómo en el tiempo que podía. Entonces decidí renunciar. En enero yo estaba diciendo voy a renunciar y en febrero empezó la pandemia. Entonces, era como, ok, es un signo, es una señal de la vida que me está diciendo no hagas esta vaina, no hagas esto, no pierdas tu estabilidad económica, no te arriesgues. Sin embargo, bueno, extendió un poco más la decisión porque sí me dio miedo. O sea, honestamente, claro. O sea, como todo el mundo estaba aterrorizada, ¿no? ¿Sabe? Decía, ¿qué hago? Y extendí como unos 6 meses más, pero como todos o como muchas personas, tuvimos pérdidas de personas, de familiares, y eso me hizo ver las cosas de otra forma, ¿no? Algunas personas me decían, no, que con este tema tenemos que aferrarnos a la estabilidad porque es incertidumbre. En cambio, yo lo vi al revés. Yo lo vi como, mañana me puedo morir y no he hecho lo que quiero. O sea, literalmente mañana salgo, me contagio por alguna cosa que pasa y me muero y no lo he hecho. Entonces, terminé renunciando igual, aún con toda la pandemia. En agosto, bueno, renuncié obviamente un poco antes, avisé todo, ayudé a hacer los traspasos y bueno, luego pues hice mi plan de investigación porque no tenía claro qué iba a hacer. Me gustaba la producción, pero tampoco era como, oye, me voy a dedicar a la producción toda la vida. Aún así tampoco me llenaba. Creo que soy una persona muy inconforme, creo. Todo el tiempo estoy como buscando cosas que me alimenten, no sé, como que me... Entonces, de pronto decía, me gusta la producción, pero ya aprendí, pero tampoco es que me apasione. Quiero ser actriz, pero por otro lado tengo que hacer un emprendimiento, porque si no, ¿de qué voy a vivir? Tengo que hacer algo sostenible, que aporte. Entonces, ya, definí que iba a hacer la actuación, pero luego me metí a un programa de gestión de proyectos, de emprendimientos culturales. Entonces, era como que también tuve que dejar de lado mi ego, ¿no? Porque yo decía, pero yo soy administradora, tengo 8 años de experiencia, yo puedo hacer esto, ¿no? Pero en realidad no es lo mismo un sector corporativo que el sector artístico, no tienes unos retos muy distintos, entonces, pues tuve que dejar de lado todo mi ego y empezar de cero, meterme a cursos, entender un montón de cosas, y a raíz del programa que me metí de emprendimientos culturales, en el que me enseñaron pues varias cosas que quizás algunas ya sabía como concepto, pero aplicadas al sector cultural no las conocía. Entonces, al final ese programa me ayudó a definir un modelo me ayudó como a aterrizar y a descubrir que la idea que yo había estado esperando toda mi vida y que realmente sí me apasionaba y que era mi propósito, siempre había estado en mí misma, pero no la había visto, que era ni la producción ni esas cosas, sino era, oye, tú has tenido una historia en la que nadie te ayudó por falta de información, nadie te dio la información para lograr eso, porque si tú hubieras tenido información, quizás hubieras estudiado esta carrera y te hubiera ido muy bien. Entonces, creo que uno de los conceptos más importantes del design thinking y del human-centered design es como
si es una experiencia personal, nada mejor que eso para motivarte y para entender al público objetivo al que vas a ir, ¿no? Entonces dije, es esto, o sea, tuve como una epifanía y dije, es esta vaina, o sea, yo tengo que ayudar a chicos para rescatar ese talento y rescatar a gente que realmente solo porque no tiene información no estudia lo que quiere, y no solo eso, sino que quiero que el país, queremos con Elizabeth que el país no siga perdiendo tanto talento. Entonces, hicimos una encuesta inmediatamente, o sea, cuando ya empecé aterricé, dije, empecé solita, ¿no? Como que a investigar, y puse un post, dije, necesito a alguien que sepa de experiencia de usuario, y Elizabeth me respondió el post y me dijo, yo, o sea, como que tengo nociones, o sea, he trabajado en eso, pero dime qué necesitas, y al final conversé con ella, le interesó el proyecto, y al final, pues, de ahí acá estamos, ¿no? Estamos ya como más de 6 meses, casi ya 8 meses juntas, trabajando en esto. Y bueno, postulamos a la preincubación, como te contaba, en un incubador de negocios, para aterrizar, porque yo había hecho mi Canvas, había hecho todo, pero obviamente no tenía un modelo de negocio, todavía me faltaban muchísimas cosas y necesitaba un orden, ¿no? Un orden. Y una incubadora de negocios, pues, nos daba esa posibilidad de ordenarnos y de no laxarnos, ¿no? Porque a veces también es como que ya lo hago mañana, ¿no? Necesitábamos algo que nos obligara a avanzar, ¿no? Y felizmente logramos ese objetivo de tener ese orden, y así nace Quiero Estudiar Arte, que es una plataforma que busca conectar y orientar, informar, conectar y orientar a los jóvenes interesados por las artes, conectarlos con el sector artístico. Estamos empezando por aquellos interesados y que tienen vocación en artes escénicas, particularmente actuación, porque artes escénicas incluye varias cosas, pero estamos empezando con los de actuación. Y acabamos de lanzar ya oficialmente nuestras redes sociales, todavía no las habíamos lanzado. Y lo que sí hemos estado haciendo es mucha investigación, entrevistas a profundidad a todos los entes del sector, y hemos estado haciendo pilotos con jóvenes para entender un poco si el producto que estamos creando, que son particularmente ahorita las asesorías de orientación personalizada, para entender un poco si realmente les da valor, ¿no? Entonces, como viste en el post de Luis, por el cual nos conociste, somos una startup en edad temprana. Estamos todavía en una etapa de validación. Así que estamos haciendo los pilotos, estamos empezando a contactarnos con colegios para poder hacer charlas y de ahí captar a chicos que quieran llevar las sesiones personalizadas. Y lo que hacemos, en resumen, es, si alguien siente que tiene esa vocación por las artes escénicas, pues nos escribe, le mandamos un formulario un poco para entender por qué le interesa, para entender de dónde parte esa vocación. Luego tenemos sesiones solo con esa persona, por eso son personalizadas, o sea, 1 a 1. Y lo que hacemos en las sesiones es primero explorar sus intereses y ayudarla a entender si realmente esta es su vocación, ¿no? O sea, ¿realmente es tu vocación o de repente tiene una visión de la actuación errada, ¿no? Porque también puede ser que llegues diciendo, quiero ser famoso, que no está mal, o sea, acá no, en el arte no se juzga para nada de lo que piensa el ser humano, al contrario. Puede ser un punto de partida, pero es importante también hacerles ver, como decía Elizabeth, que el arte y la actuación es como cualquier otra carrera que te va a requerir la misma cantidad de esfuerzo, la misma cantidad de horas amanecidas, y va a ser muy dura, ¿no? Va a ser muy dura en el sentido de tienes que ser muy perseverante porque si no te vas a frustrar. Total. Entonces, hacemos las sesiones de exploración. Después de la sesión de exploración, una vez que vemos que la persona sí tiene esta cosa genuina de, oye, sí, estoy dispuesto a afrontar todo esto, sí es lo mío. Entonces vamos a la segunda sesión de, mira, las opciones para que tú puedas estudiar son estas. En Perú existen tales, en el extranjero existen tales. Le damos toda la información detallada según el perfil de la primera sesión, ¿no? Porque ya vamos viendo cuál es su interés, porque de repente es una persona
que lo que más le interesó en la vida es verse en un escenario actuando, pero de repente más como actuando y bailando. Entonces tenemos que darle como la información de aquellas escuelas que además de actuación se especializan en danza, por ejemplo, y que tienen ese mix, o ver si este chico o chica de repente ya lleva un taller y ya la tiene más clara, entonces como que ya no parto de cero, sino voy de frente a información un poquito más avanzada. Entonces es bien personalizado en ese sentido. Y una vez que ya le damos las opciones, lo que hacemos es revisar con él cuál es la escuela, cuál es el lugar que más le interesó. Y en la última sesión lo contactamos con una persona estudiante o egresada de ese lugar para que le dé una noción mucho más a detalle y le resuelva todas las dudas con respecto a esa escuela, y para que tenga pues toda la información perfecta y pueda tomar una decisión informada. Eso es. Muy interesante, ¿no? Muy interesante la historia. Además que normalmente uno como que no logra conectar muy bien el mundo del arte con el mundo empresarial, ¿no? Y tú decías una frase hace poco en toda la historia que era un poquito como lo empresarial y lo cultural normalmente no son cosas que vayan muy de la mano, y los gestores culturales incluso muchas veces no están pues como tan enfocados en hacer que justamente como el sector crezca más, y a lo mejor hay falta de conocimiento, a lo mejor hay falta de capacitación incluso para poder que eso sea una realidad. ¿Cómo les ha ido en estos meses en los que han estado como iterando, investigando, hablando con las personas, como en ese, justo en eso de juntar esos dos mundos, de coger el arte y poderlo poner en una empresa para ayudar a la gente? Eli, no sé si tú quieres ahí aportar. Dale. Yo creo que es importante entender el empatizar, ¿no? O sea, tienes que empatizar con el usuario primero para saber qué es lo que necesita, pero también tienes que empatizar con el entorno, con el sector, cómo se siente. De hecho, el hecho de estar en la incubadora, porque es importante estar en una incubadora, si muchos aún no están pensando en postular, láncense. Nosotros teníamos una idea en papel, no sabíamos, no habíamos hecho mucho, como dice Carlita, y entramos y eso nos ayudó muchísimo a poder ordenarnos. Entonces hicimos encuestas a las productoras, hicimos encuestas a las agencias de casting, que también son empresas dentro del mundo artístico, hicimos entrevistas a las universidades, a las escuelas, porque al final las universidades privadas también terminan siendo empresas, ¿no? Entonces están dentro del mundo corporativo artístico, y, y también a los chicos que estaban interesados en estudiar artes, ¿no? Y sí hay como, bueno, sentimos que hay como una brecha, ¿no? Entre los chicos que quieren estudiar artes y los que se están dedicando a construir este entorno artístico, ecosistema artístico dentro de Perú, porque teníamos chicos que no sabían que existía, por ejemplo, la Escuela Pública de Arte Dramático, en donde pues no necesitas pagar como una escuela privada, no es tan cara, ¿no? Y ahí empezamos rompiendo mitos, ¿no? O sea, no necesitas tener mucho dinero para ser artista, ¿no? No necesitas, pues, haber estudiado desde pequeño talleres para ser artista, ¿no? Y por el otro lado, también sentimos que en la parte empresarial hay huecos, ¿no? O sea, hay como gente buscando trabajo, porque ya cuando estás estudiando tu carrera, tratas de, igual como en cualquier otra carrera, ¿no? De estar buscando trabajos, tus prácticas y demás. Y hay cierto como dolor porque no sabes cómo buscarlas, ¿no? No es como en las otras carreras que tal vez hay más información, porque todo parte de ahí, de la falta de información y de dónde está, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es ser este centralizador de información de todo el ecosistema, ¿no? Para que todas las personas que están interesadas en artes entren ahí, los que están estudiando artes entren ahí, las productoras entren ahí, las agencias entren. Entonces va a ser como un incremental, ¿no? Porque ahorita estamos recién en Claro, etapa total. temprana, como decía Carlita, pero lo que sí buscamos es eso, ¿no? Es que exista más esta combinación empresarial artística en todo este ecosistema, porque es importante, porque lo necesitamos. Nosotros tenemos mucho por producir, o sea, tú sabes que Perú tiene, o en realidad Latinoamérica tiene mucha cultura y podemos exportar esa cultura, ¿no? Y ahí Carrita te va a hablar un poco más sobre el tema de la exportación cultural desde
desde nosotros, ¿no? Porque ella entiende más ese tema y bueno, eh, hay también todo el tema de la economía naranja que maneja mucho más Colombia, ¿no? Que es importante producir, ¿no? Entonces hay que entender eso como empresas, producir lo que tú sabes para poder exportarlo al mundo exterior que está interesado en algo que ellos no tienen, ¿no? Entonces, parte de ahí, creo. Totalmente de acuerdo. Y tocaste un tema que es muy interesante, que es justo el tema de cómo podemos exportar también nuestra cultura, cómo podemos vender mucho mejor nuestra cultura y estructurar un ecosistema alrededor de la cultura, que creo que eh, a lo mejor continentes como Europa lo ha capitalizado muy bien, eh, y Latinoamérica con la riqueza que tiene en muchísimos países, pues no todos lo hacemos tan bien, ¿no? Entonces, un poco como que se sueñan con quiero estudiar arte. Bueno, ahí aportando, de hecho, y en línea de lo que comentas, y aportando a lo que decía Eli, como te decía, claro, yo he hablado mucho de la plataforma que conecta a los jóvenes con el sector artístico, y como dice Eli, estamos empezando por ahí porque finalmente el dolor principal que estamos cubriendo es estos jóvenes, rescatar este talento, pero finalmente queremos ser un articulador, un ente articulador. Es como un símil a lo que son las incubadoras de negocios, a un símil a lo que son, por ejemplo, estas organizaciones, los Valis, por ejemplo, que lo que hacen es, empiezan a articular, ¿no? Precisamente, ya, existe startup, empresas de financiamiento, existen venture, existen un montón de cosas y las conecta y al final o sea, conecta el ecosistema que está desagregado y finalmente se crean cosas interesantes a partir de eso. Entonces queremos ser como ese símil, pero en el mundo artístico, ¿no? Entonces, nuestra motivación principal, además de, no, o sea, no es solamente rescatar talento porque queremos que los jóvenes sean felices, no solamente por eso, ¿no? O sea, obviamente queremos tener a personas productivas, felices, que realmente sientan pasión y que maten por su carrera, porque una vez que eso se dé, nadie nos para, ¿no? O sea, alguien que mata por su carrera, que le apasiona su carrera, va a ser mucho más productivo que una persona que la odia y que está trabajando porque le pagan, ¿no? Entonces, obviamente tenemos ese sueño, pero también necesitamos rescatar talento potencial que pueda, además, hacer crecer el ecosistema. Si no hay profesionales calificados, no vamos a crecer nunca, van a ser unos pocos que a las justas, a duras penas, lo lograron, con pocas oportunidades. Pero, por ejemplo, como dato nada más, hicimos una encuesta a personas, estudiantes y egresados universitarios de diversas universidades de Lima y también de provincias. Hicimos más o menos una encuesta a casi 70 personas y en esta encuesta salió que el 60% de esos profesionales que estaban o estudiando o ya habían egresado de la carrera, el 60% en algún momento estuvo interesado en estudiar arte, pero no estudió porque pues la presión familiar, nunca tuvo información, no tenía idea, entonces dijo, bueno, a la incertidumbre pues me voy a lo seguro. Parece y que lo hemos curioso sido varios además, los que hemos vivido eso, ¿no? sí, totalmente. ¿Y sabes qué es lo que a mí y a nosotras nos llama más la atención, además de la cifra, que es como que, wow, hay un montón de gente que podría haber estudiado esto? Es que muchos de esos estudiantes o egresados son personas capísimas, que les va súper bien en sus carreras y aplausos y súper bien, ¿no? O sea, bien por ellos. Pero imagínate si ese mismo potencial de sus cerebros lo hubieran volcado al arte. O sea, tendríamos una industria alucinante porque es talento que podría haber volcado esa pasión, esa capacidad eh, al arte, ¿no? A una carrera artística, a una carrera... No solamente cuando hablo de carrera artística me refiero a los actores solamente, sino a los que terminan siendo productores, dramaturgos, guionistas, luminotécnicos, audiovisuales. Me refiero a todos ellos, porque tú puedes entrar a artes escénicas y de ahí puedes ir ramificando y puedes decidir que te dedicas a otras cosas, como en cualquier carrera, ¿no? Yo soy administradora y terminé siendo actriz, ¿no? Otras personas terminaron siendo otras cosas. O sea, ese es otro mito también, ¿no? Que la universidad o tu carrera no puede definir lo que tú eres, es una base. Y luego tú decides
qué haces, ¿no? Con eso. No te define, no eres tú solamente tu carrera, ¿no? Es una herramienta. Entonces, entonces, como te decía, soñamos con ese articulador. No solamente estamos apuntando a Perú, nosotros sabemos que este dolor, obviamente vamos a hacer investigación en otros países, pero este dolor sabemos que existe en Latinoamérica en general, en muchos países, incluso en México, que es una de las potencias digamos, a nivel Latinoamérica de creación de contenido, de audiovisuales, en general de producciones, ¿no? Lo más conocido que todos, no sé en Colombia, pero Televisa, por ejemplo, es un monstruo, ¿no? Sí, entonces, o sea, en realidad, incluso en México sucede eso porque, por ejemplo, simplemente entrando a YouTube, entro a un canal de una chica que tiene un canal de orientación vocacional y me meto a la parte en la que habla de la carrera de actuación. La cantidad de mexicanos comentando, diciendo, no sé cómo decirle a mis papás que quiero estudiar esto, me siento frustrado, estoy estudiando otra cosa y la odio, pero o sea, era como, o sea, incluso ahí pasa eso, ¿no? Entonces, sabemos que es un dolor y sabemos que si bien hay plataformas, hay productoras grandes que se dedican a la parte profesional, no hay alguien que esté conectando la parte de la educación con eso, ¿no? Entonces nosotros queremos ser ese articulador y, como te digo, no solo apuntamos a Perú, sino a irnos expandiendo y realmente apuntamos a crecer, o sea, apuntamos a ayudar a la mayor cantidad de jóvenes posibles, a dar charlas a los padres también para que se concienticen, para que entiendan no solamente el valor del arte para la sociedad, sino que todas las profesiones cumplen un rol, ¿no? En nuestra sociedad sistematizada, ¿no? Si no existiera el arte, perderíamos mucha humanidad, perderíamos empatía, perderíamos esta percepción hacia el dolor. O sea, podrías ver una persona, ¿qué pasaría si no existiera algo que estimule tu piedad, que estimule tu conciencia, ¿no? Tendríamos netamente a gerentes o a personas que cada día les va a doler menos despedir a alguien, ¿no? O sea, si no tienes películas, no solo hablo de teatro, hablo de películas, novelas, lo que sea que te conmueva, está hecho por un artista. La música que escuchas está hecho por un artista. El cuadro que tienes en tu casa está hecho por un artista, y si lo compraste porque te conmovió, porque te generó algo, eso ya es arte. O sea, realmente, si no existen personas que lo hagan, nada de eso existiría. Entonces, vamos un poco por ahí, ¿no? A generar un poco, a hacer ver esas cosas, ¿no? Y esos son nuestros sueños. Como te digo, estamos haciendo varios pilotos y en esas andamos. Muy, muy interesante. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿No? Porque cuando uno tiene como esa mezcla entre el mundo del arte, el mundo corporativo, las startups, Elizabeth que ha trabajado en experiencia de usuario y demás, y bueno, y de repente un día dicen, bueno, entonces vamos a emprender en medio de una pandemia, vamos a meterle la ficha a esto. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo este camino que empezaron a recorrer? Bueno, creo que una de las cosas más difíciles en el mundo de las artes es poder comunicar que es una carrera profesional, ¿no? Y que no solo lo entiendan los que están en el medio, sino los que no lo están. O sea, hay mucho mito, mucho prejuicio. Valoras el arte cuando ves la película, pero no valoras quiénes están detrás de la creación de esta película, ¿no? Y es importante valorar esto y también nos hemos puesto a pensar, ¿no? O sea, cómo la sociedad en general empieza a valorar algo cuando es económicamente viable, ¿no? Entonces, la gente no sabe que las artes tienen, bueno, por lo menos aquí en el Perú, generan por un efecto multiplicador de 1.9. Eso quiere decir que por cada millón invertido, nosotros obtenemos 939,000. ¿Por qué? Porque
no necesitamos gastar tanto en producción, somos nosotros, o sea, no es como una fábrica, ¿no? Que necesitas demasiada inversión para poder procesar esta materia prima y exportarla. Es un poco más barato, que tal vez es un poco más tedioso por el tema de la creatividad, pero eso es algo que se desarrolla también. Entonces también hemos empezado a hablar en números. O sea, ya no, sí, Claro. hablamos desde la sensibilidad, hablamos desde la inspiración, desde lo que te conmueve, desde tu pasión, desde tu vocación, pero también hablamos desde los números, desde la economía, desde cuánto puedes llegar a ganar, dónde puedes llegar a trabajar, cuál es tu plan de vida y demás, porque al final los padres también se sienten cierta incertidumbre de, no, mi hijo quiere estudiar algo artístico, se va a morir de hambre, ¿no? Pero es que eso se piensa, pero si hablamos ya con números o si empezamos a romper estos mitos, que es algo que queremos lograr también por toda plataforma que comuniquemos, ya sea por nuestra web o por nuestras redes sociales o en videos y demás, porque es un reto conectar el arte con la economía, ¿no? Y decir, sí van de la mano también, y sí es producción, y sí se puede vivir del arte, claro que sí. Total, y De hecho, eso creo que tocas un punto súper interesante y es el arte puede ser un negocio sin dejar de ser arte. Es decir, Exacto. puede ser sostenible sin dejar de ser arte. Podemos seguir siendo muy creativos, haciendo un montón de cosas lindas, preservando nuestras tradiciones y demás, pero no significa que nos tenemos que morir de hambre mientras lo hacemos. Un poquito, Exacto. qué interesante, muy, muy chévere. ¿Ibas a decir algo, Carla? Creo. O Elizabeth, dale. sí, de hecho, solamente quería agregar que una de las cosas también, como decía, más difíciles es sobre todo el prejuicio y el también eh, lo que descubrimos es que también incluso en el mundo de startups, algo con lo que tuvimos que enfrentarnos y hasta ahorita vamos, seguramente vamos a seguir enfrentándonos, es que una de las preguntas que nos hacen mucho es, ya, pero ¿crees que es el momento para lanzar una startup de este tipo? ¿Crees que debería? O sea, es porque normalmente se dice, oye, tienes que, una startup que llegue en el momento indicado, pues crece a la potencia, ¿no? Entonces, nos preguntan mucho eso y es como, estamos en ese trabajo de, sí, es el momento, o sea, es ahorita, tenemos que empezar ya, eh, porque si es, o sea, si me voy a poner a esperar el momento perfecto, es como, pues, no avanzo, ¿no? Entonces, eh, yo no lo veo como, yo no lo puedo catalogar como un prejuicio porque es totalmente entendible, o sea, es un medio tan poco conocido que la misma gente de startups no conoce, que está en el medio de startups no conoce mucho. Entonces, como que obviamente presentamos nuestro proyecto, lo mostramos, nos suena interesante, se sienten identificados muchos, pero eso versus, no sé, pues proyectos tipo fintechs, otro tipo de proyectos que, digamos, están en su auge, Total. ¿no? Que están en pleno crecimiento y ebullición, es como que pesan, ¿no? Entonces es como, ese es uno de los retos que estamos teniendo y estamos trabajando en, por eso Eli te habla de eso, ¿no? Tenemos que trabajar en números, ¿no? En mostrar el potencial. Y, por ejemplo, me parece muy interesante que, claro, tú estás, por ejemplo, Oscar, en Colombia, y Colombia, según toda la información que hemos recopilado, es uno de los países que está teniendo mayores políticas para promover la creatividad y la economía naranja, ¿no? Quieren ser una potencia en creación de contenido y pues en una cosa tan simple como los cantantes, como las personas que ya están exportando ustedes al mundo, se nota, porque o sea, independientemente de que te pueda gustar el género, si no te Sí, gusta total. el, no sé, pues el trap, el reggaetón, no sé, igual el mundo está volteando los ojos hacia Colombia a través de sus artistas y eso genera puestos de trabajo para el sector artístico, pero también genera turismo, genera muchísimas cosas que las personas no ven, porque finalmente la economía es una cadena de sucesos, ¿no? Entonces, eso, o sea, realmente queremos replicar mucho eso y demostrar que la creatividad, o sea, no hay nada mejor, o sea, me gusta mucho pensar en que, por ejemplo, ¿qué es más riesgoso, no? Invertir en una infraestructura, en una super mega, en una super mega empresa
que fabrica, me estoy inventando cualquier cosa, fierros, que tiene sus máquinas y todo eso, o invertir en personas que tengan una capacidad creativa. O sea, es como te decía Eli, ¿no? Para lograr minería, para lograr empresas de fierros, empresas de muchas cosas, requieres una inversión tan grande porque no solo necesitas capital, o sea, necesitas el capital humano, pero también necesitas máquinas, necesitas un montón de cosas. Mientras que la industria, la economía naranja, las industrias creativas, basta con que alguien bien preparado, que haya recibido las herramientas, basta que un guionista se siente en su escritorio y escriba un buen guión, y ese guión puede ser un bestseller, o ese guión también puede generar una gran película, y la inversión que hubo fue en su educación, en su laptop quizás, y en imprimir su papel si es que lo imprime, porque creo que ya ni se hace eso, y luego el retorno es altísimo, ¿no? Versus otras industrias que obviamente tienen grandes retornos y son necesarias, pero requieren mucha más inversión. Entonces es como, ok, no estamos viendo algo quizás, ¿no? No estamos viendo que esa inversión puede ser muy beneficiosa a nivel económico también. Esa comparación me encantó. El año pasado, hacia finales de año, hablaba con un emprendedor argentino que se llama Martín Borchardt, que de hecho es el fundador de una startup que se llama Soy Henry, y Soy Henry forma desarrolladores en Latinoamérica. Y él decía algo muy similar, decía como, es impresionante que con todo lo que está pasando en el mundo, sigamos metiéndole dinero a formar, por ejemplo, ingenieros de petróleos y no estemos formando desarrolladores o ingenieros de sistemas o, ¿saben? Totalmente. De algo que una industria pues que está moviendo muchas economías, pues digamos en el mundo. Entonces, pues hace mucho sentido también pensar que como ese trade-off entre impulsar las industrias creativas en Latinoamérica con unos niveles de inversión que efectivamente son probablemente mucho menores que desarrollar industrias un poco más pesadas con unos retornos que pueden ser iguales o superiores en muchos casos. Exacto. ¿Qué? Totalmente. Creo que va bastante por ahí y además solamente una cosa chiquita es que nosotras, claro, estamos muy enfocadas en rescatar talento, en poder empoderar, poder ayudar a que terminen estudiando eso y que hayan profesionales calificados en el sector artístico. Sin embargo, también creo que eso finalmente también va a repercutir en las personas que no estudian, que definitivamente no les interesa ser artistas, porque también al existir más profesionales y al ser, digamos, más común que sea una profesión como cualquier otra, como que también voltean los ojos y dicen, qué interesante este conocimiento, voy a desarrollar habilidades a través del arte, ¿no? Vi un estudio, si no me equivoco, es el Banco Interamericano, que dice que las habilidades más requeridas para los trabajos del futuro, o sea, tipo ahorita, son la creatividad, las habilidades blandas, la empatía, la humanidad, en resumen, ¿no? Entonces, el arte es, digamos, un camino, y al existir más artistas van a existir profesionales que hagan muy buenos talleres para empresas, pueden ofrecer una infinidad de servicios como coaching, etcétera, etcétera, pero no solamente enfocados en decirte, tú lo puedes todo, tú vas a crecer, vas a ser exitoso, sino eres un humano, vas a crecer, pero si fracasas, está bien, porque lo bueno es que en el arte y sobre todo en la actuación habla mucho de eso, no existe el error. Y eso es lo que se ha aplicado, precisamente se lo ha jalado las metodologías ágiles, etcétera, etcétera. Y el design thinking es como, no existe el error. Eso es un concepto que viene del arte. Sí, de hecho. Entonces, exacto, entonces, y de la impro también, de recibir, no recibir, siempre di sí, o sea, no te cierres, di sí, coge lo que te están dando y construye a partir de eso, ¿no? Suma, ¿no? Entonces, esas cosas también las da el arte, solamente que no todos son conscientes de eso, ¿no? Entonces, hay mucho por explorar y, como te digo, no solamente es formar artistas, sino formar una industria robusta que pueda, además, generar conocimiento de valor para otras carreras, para otras industrias,
que finalmente va a ser algo muy, muy beneficioso, ¿no? Total. Elizabeth, ¿tú ibas a decir algo? Sí, bueno, que también es importante que los artistas mismos se la crean, ¿no? Que sepan que ellos también pueden crear empresa con ellos mismos, ellos son su propia marca también. Entonces, si están creando cada vez más este tipo de empresas que ayudan a los artistas a poder ser más profesionales, por así decirlo, y crear su propia marca y que ellos sepan que valen, ¿no? Entonces, cuando yo sé que valgo, sé cuánto le puedo decir a la otra persona que valgo y puedo seguir creciendo y desarrollándome, ¿no? Más, ¿no? Y incluso poder irme al extranjero, poder estudiar allá y poder hacer industria allá o regresar con todo lo aprendido y volver a hacer industria acá en el Perú, ¿no? Que es súper importante. Eso. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues Carla, Elizabeth, ha sido una gran conversación, pero antes de dejarlas ir, les quiero hacer dos últimas preguntas. Un poco, ¿qué decirle a la gente que tiene ideas y quiere emprender? ¿Qué consejo darles? Ah, lo primero que se me viene a la cabeza, aplicando el coge nomás lo que tienes y da, es lánzate. No hay un momento perfecto, nunca lo va a haber, nunca lo va a haber, nunca lo va a haber. Incluso las mismas personas de tu entorno te van a decir, sí, pero te van a poner muchos pero, eh, realmente hazlo porque ya la pandemia nos ha demostrado que las cosas pueden cambiar de un momento a otro y nunca se sabe si vas a estar o ya no vas a estar, ¿no? Entonces, haz lo que tienes que hacer porque la vida es finita. Eso. Sí, Total. y bueno, agregando, creo que además de lanzarte, porque si no te lanzas no vas a saber qué estás haciendo bien y que necesitas mejorar, es conversar. Convérsalo con otras personas que están en el entorno, escríbeles, no tengas miedo, así como, así se va creando el networking, así vas conociendo personas, así te van enseñando y vas iterando tu propia idea. Y puede ser hasta tu socio, ¿no? Tú no lo puedes saber, pero dale, con todo y conversa, conoce gente y sigue iterando. Eso está buenísimo. Respondan siempre los mensajes por LinkedIn, así como los otros tres. Sí. Muy bien. Bueno, y para irnos, a mí me encanta leer, me encanta leer. O sea, como que encontré en los libros la forma de poder tener conversaciones inteligentes con personas más inteligentes que yo. Eh, Recomiéndenos un libro. ¿Qué libro nos pueden recomendar? Bueno, en mi caso, yo tengo un libro y un PDF que quiero recomendar. Vale. El libro que me gusta mucho y que me abrió las perspectivas sobre la cultura mainstream es precisamente, se llama Cultura Mainstream, que es de Frédéric Martel, que es un visionario y es un gurú en todo, en detectar tendencias. Si lo siguen en Instagram lo van a encontrar al toque porque tiene un montón de libros. Pero ese libro a mí me cambió muchas cosas y me animó también a, a ver el sector artístico de una forma más empresarial. O sea, ya tenía ese sueño, pero ese libro me ayudó mucho. Y el segundo, que es un PDF para quienes estén interesados, de repente animarse también a hacer una startup o algún emprendimiento en el sector creativo, que lean las publicaciones del Banco Interamericano, que de hecho tienen estas publicaciones que se llaman Economía Naranja, y uno de los autores es Iván Duque, precisamente. Entonces, se las recomiendo muchísimo porque realmente pueden encontrar cosas que no se imaginaron. Súper, qué Ahora ahí chévere. ¿Y Carlita me tú? ganó y pues yo iba a decir sobre la economía naranja. No, pero bueno, creo que podría recomendar tal vez a un autor peruano que se llama David Fishman y el libro se llama El secreto de las siete semillas, que creo que es un libro importante para todo emprendedor, todo empresario y toda persona en realidad, porque te habla mucho sobre que necesitas también un stop, necesitas el autoconocimiento para poder saber cómo desde ahí puedes mejorar a nivel empresarial, a nivel personal y demás. O sea, no los voy a spoilear porque es súper, súper interesante cómo va recolectando cada semilla de su mentor y va aprendiendo, ¿no? Entonces, es un autor peruano y creo que sería muy interesante que Colombia lo lea y lo conozca también. Y Súper, nada, muchas gracias. Qué buenas recomendaciones, de verdad. Los tengo desde ya en mi lista.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues Carla Elizabeth, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio, por haber contado su historia. Les deseamos todos los éxitos del mundo y ojalá pues también los podamos tener por Colombia en un futuro cercano. Te toca. Totalmente. Muchas gracias, Oscar, a ti por la apertura, por escribirnos. Estamos contentas, creo que salimos inspiradas. Siempre conversar con alguien, por más que tú estés contando algo, como que igual siempre te enseña algo. Así que me llevo varias cosas de esta conversación, en realidad varias. Y te agradezco muchas buenas vibras a ti también. Y te esperamos en Perú, que ya tenemos acá un contacto directo. Así que avísanos cuando estés por acá y te avisaremos también. Ten por seguro que te vamos a avisar cuando estemos por allá. Seguro, Sí, de seguro. todas Por maneras. aquí, bienvenidas. Sí, muchas gracias, Oscar, por el espacio. Dale, a ti. Bueno, y muchas gracias a todos por haber estado conectados hoy también con Estrategia Podcast. Les recuerdo que nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas de podcast. Estamos con los episodios completos en una plataforma que se llama Evox. Hacemos parte de un catálogo exclusivo de podcast de evox.com. Pero también nos encuentran en algunos fragmentos en Spotify, en Google, en Apple Podcast y en nuestro sitio web como www.extrategia.co. Así que nos vemos el próximo martes, como siempre, con una nueva historia de emprendedores digitales de nuestra región. Muchas gracias. Chao, chao.